Muy bien, pues vamos a buscar Hechos capítulo 25, que es el pasaje de hoy. Hechos capítulo 25 y vamos a ver el capítulo entero. Y vamos a continuar la historia donde la dejamos la semana pasada con Mitchell y se la vamos a servir en bandeja a José Manuel para la semana que viene. Así que es un momento un poco de transición. Parece que no pasan muchas cosas importantes, pero vamos a ver si encontramos algunos detalles que nos puedan servir a nosotros en esta mañana. En primer lugar, hay una cosa que quiero hacer notar y vamos a volver, antes de leer el pasaje de hoy, vamos a volver un versículo para atrás, hasta Hechos 24-27, para fijarnos en una cosa. Dice así, Hechos 24-27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Así que Pablo llevaba preso 2 años. Y a veces se nos hace a nosotros muy corto, porque nosotros solamente en un versículo nos hemos saltado 2 años. Pero pensad en la situación de Pablo, injustamente encarcelado, con acusaciones falsas, encerrado en la cárcel, en Cesarea, esperando por un juicio durante 2 años. Y no hay respuesta, parece que no hay respuesta. ¿Qué ocurre con nosotros, con cada uno de nosotros, cuando tenemos una situación difícil, una situación de prueba espiritual, y nos encontramos con que parece que no hay respuesta? Y es que no haya respuesta en un día, ni en semanas, ni en meses, sino que incluso llegan a pasar años y parece que el Señor no responde. ¿Acaso el Señor no está al control de todo? ¿Acaso el Señor no está al control de la situación de Pablo aquí ahora mismo? Pues como vamos a ver, sí que lo está. Sí que lo está. Lo que pasa es que a veces nosotros somos impacientes y no nos acordamos o nos olvidamos de que el Señor tiene sus tiempos y que hace las cosas a su debida manera y en su debido momento. Ahora, dicho esto, vamos ahora sí a leer el pasaje de hoy. Hechos capítulo 25, comenzando en versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación,
Al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y hasta aquí vamos a estudiar hoy. Bueno, entonces tenemos aquí a Porcio Festo, nuestro primer protagonista del día. Festo ha venido para sustituir a Félix. Como vimos la semana pasada, Félix había sido un gobernador malo, cruel, corrupto, que durante todo el tiempo que tuvo preso a Pablo estaba esperando obtener algún tipo de soborno para soltarle, porque él sabía perfectamente que Pablo era inocente. Y, sin embargo, tenemos aquí a Porcio Festo, que venía a ser prácticamente lo contrario. Era una persona de la que se sabe poco, pero lo poco que se sabe que era alguien justo, alguien que trataba de forma correcta su trabajo, alguien responsable, pero alguien que desconocía absolutamente la cultura de los judíos. No sabía nada de la religión de los judíos, ni de sus costumbres, ni de nada. Así que llegaba a una tierra completamente ajena a él para dirigirla. Y lo que hace nada más llegar es, desde Cesarea, ir directamente a Jerusalén, porque eso era bien visto por los judíos, que el gobernador se acercase a Jerusalén, aunque su gobierno, el puesto central de su gobierno estaba en Cesarea. Pero él se acercaba a Jerusalén para visitar, saludar a los líderes de allí y presentarse y empezar a conocer un poco a sus gobernados. Y es muy interesante que lo primero que ocurre nada más llegar a Jerusalén es que vienen a hablarle de Pablo. El pobre hombre no tiene mucho tiempo para ajustarse a su cargo, a estar esperando tranquilamente, sino que directamente ya tiene su primer encargo como gobernador y es recibir a estos judíos, a estos sacerdotes. Los principales sacerdotes, estamos hablando del Sanedrín, ¿vale? El Sanedrín se reúne con Festo y le dicen: vamos a ver, hay un hombre que se llama Pablo. Y a este Pablo ha hecho cosas terribles. Y tráenoslo, por favor. Si os fijáis, los primeros 3 versículos van de esto. Los sacerdotes le dicen, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. Y Dios, por favor, Festo, tráenos a Pablo, para que lo juzguemos nosotros, para que lo juzguemos aquí. Y todo esto era una trampa. Una vez más, volvemos a la celada, es decir, a aquellos que se habían juramentado para asesinar a Pablo. Y esto me hace recordar, bueno, no tenéis más que ver el telediario cada día, para ver qué ocurre cuando la religión se utiliza para manipular a las personas de tal forma que son capaces de las mayores atrocidades. Aquí estamos hablando de judíos fanáticos,
que estaban dispuestos a matar a Pablo porque les llevaba la contraria. ¿Cuántas veces hemos visto a cualquier tipo de religioso, judío, musulmán, cristiano, también cristiano, dispuesto a matar a los contrarios? Bueno, de los cristianos solamente tenemos que ver la historia. Y si queréis ir más concretamente, no tenéis más que ver la historia de España y ver que España llegó a ser el imperio más grande del mundo y se quedó reducido a la nada precisamente porque estaba dirigido por fanáticos religiosos que querían hacer las luchas del Papa de Roma. Y perdió toda la ventaja que tenía. Así se han manipulado pueblos una y otra vez a lo largo de la historia, utilizando la religión, que viene a ser algo muy profundo de cada uno de ellos, para luego incitarles contra un enemigo común. Pero en el cristianismo esto debería ser diferente. Nosotros los cristianos deberíamos comportarnos de forma muy diferente. No deberíamos poder ser azuzados para decir, mirad, este es el enemigo, vamos a matarle, vamos a cortarle el cuello, vamos a machacarlo, vamos a destruirlo. Y mi pregunta es si pasa todavía. Yo espero que no. Pero aquí tenemos a estos judíos que estaban preparados para matar a Pablo. Al primer descuido que tuvieran los romanos, estaban acechando para pillarle. Y el plan, como vimos en capítulos anteriores, era en el traslado desde Cesarea a Jerusalén, asaltar la caravana y matar a Pablo, costase lo que costase. Incluso dejando de comer y de beber hasta que lo matasen. Tal era el fanatismo de estas personas. Y dice también mucho acerca de qué clase de moral tenían los judíos del Sanedrín. Muy poca moral. Ellos, que decían ser el pueblo de Dios, se estaban comportando como viles asesinos, simplemente porque había un hombre que les molestaba, porque hablaba de algo que les ponía en mal lugar a ellos, porque predicaba el Evangelio de Jesucristo. ¿Y sabéis qué tiene de peligroso el Evangelio de Jesucristo? Que revela nuestra maldad. Que revela nuestra maldad, que es luz, que ilumina todas nuestras sombras. Y entonces tienes dos opciones. O te rindes ante el Evangelio, o caes de rodillas y te arrepientes por tus pecados, o te rebelas en contra. Y esto es la forma más extrema de volverse en contra. Antes que ser iluminado por la luz de Jesús, prefiero matar a Jesús y a sus mensajeros. No quiero saber nada de esto. Pero aquí la fortuna, ¿vale?, que sabéis que no hay tal cosa, sino que es la voluntad de Dios, pues Festo piensa, no porque no quiera congraciarse con ellos, que como veremos sí quiere quedar bien con ellos, quiere quedar bien con las autoridades, quiere tener un gobierno tranquilo de un pueblo también que es muy famoso por sus rebeliones constantes. Él quiere un gobierno tranquilo, pero dice, vamos a ver, esto no puede ser, yo no puedo estar yendo a Cesarea y volviendo otra vez a Jerusalén y otra vez a juzgar. Yo estoy en Jerusalén ahora con vosotros y voy a volver en cuanto pueda a Cesarea. Si alguno quiere venir a acusarle, que venga conmigo y vamos juntos y allí hacemos el juicio. Entonces, dice el versículo 6, que deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal. O sea, que estuvo en Jerusalén no más de 8 o 10 días. Lo mínimo, lo justo, porque él quería estar cuanto antes en Cesarea, y en cuanto fue allí, tuvo que al día siguiente traer a Pablo a juicio, porque ya los judíos venían con él, decían, venga, vamos a acabar con él, esta es nuestra oportunidad, este hombre no sabe nada de nosotros, tenemos una ocasión buenísima para cazar a Pablo de una vez por todas. Pablo no se va a escapar de nuestras garras. Y aquí vemos claramente a Satanás intentando obrar a través de estas personas. Intentan callar al vocero de Cristo. Intentan frenar el Evangelio.
Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Vamos a volver unos capítulos para atrás, al capítulo 23 y al versículo 11. Fijaos algo en lo que Pablo tenía que estar pensando durante todos estos 2 años. Hechos capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: «Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Estas palabras de Jesús, que se le apareció a Pablo, tenían que estar rondándole en la cabeza a Pablo durante todos esos 2 años. Eran las que le habían dado esperanza para aguantar durante los 2 años. Y eran también las que le marcaban el rumbo a seguir después. Por eso él sabía perfectamente que no le iban a hacer nada, pero él buscaba también conseguir ese fin. Sabía que tenía que llegar a Roma, de una u otra manera. Y vemos que el Señor estaba protegiendo a Pablo para que pudiese llegar a Roma. Primero impidiendo que Festo le llevara a Jerusalén. Y vamos a seguir viendo que luego utiliza el propio intelecto de Pablo, su propio conocimiento de las leyes, también para llevar a cabo este propósito. Empieza el juicio, versículo 7. Y en vez de repetirnos las acusaciones, como cuando estuvimos hablando de lo que ocurrió con Félix, lo que hace Lucas aquí es contarnos un resumen. Vamos a ver un resumen de lo que hicieron los judíos y lo que contestó Pablo, en vez de un discurso extendido, porque suponemos que sobre todo lo que son las acusaciones, pues serían las mismas. Que había alborotado a la gente, que había invadido el templo con gentiles, que había roto todas las leyes habidas y por haber, que había afrentado incluso contra Roma, lo que hiciera falta. Había hecho de todo. Pablo era muy malo. Si vemos el versículo 7, cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Pues imaginaos las que hemos visto en el capítulo anterior, más otras que se les ocurrieran, cualquiera. La cosa era abrumar también al gobernador, a Festo, abrumarle a tantas acusaciones que dijera: este hombre es culpable. Es culpable por esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo esto, y esto, y esto, y esto. Y Pablo tiene que defenderse. El versículo 8 alega Pablo en su defensa 3 cosas. Que él no ha hecho nada ni contra la ley de los judíos, que él ha cumplido estrictamente, ni contra el templo, segunda cosa, ni contra César. En ninguna de esas 3 cosas ha pecado en nada. En ninguna de las 3. Él era un fiel cumplidor de la ley de los judíos. Él estaba cumpliendo, pagando los votos de las personas que estaban haciendo voto. Él había ido al templo a purificarse. Lo había hecho todo correctamente y no había hecho nada malo. No había llevado, como le acusaban, a ningún gentil dentro de la zona prohibida del templo. Tampoco eso era cierto. Y por si acaso, para que le quedara claro a Festo, ninguna ley romana había roto. No había nada que pudiera ofender a César. Pero aquí tenemos lo que os decía antes. Festo quería un gobierno tranquilo y quería llevarse bien con las personas a las que tenía que gobernar. Y estas personas, estos sacerdotes del Sanedrín, eran personas muy revoltosas. Así que vamos a ver si podemos tener un gesto con ellos. Y además había otra cosa, y es que Festo no había entendido absolutamente nada. Le habían acusado de que había roto tal costumbre de su religión, que había entrado en el templo, y a mí que me están contando, estaría diciendo Festo. Pero, ¿y yo qué sé de esto? Bueno, vamos a ver, entonces, pues vamos a intentar llevarnos todos bien. ¿Y qué te parece, Pablo? Versículo 9. ¿Qué te parece si quieres subir a Jerusalén y que te juzguen allí? ¿Vale? Así, yo voy a presidir, no te preocupes, yo presidiré el juicio, pero para que ellos te juzguen allí. Ser juzgado por ellos allí en Jerusalén, por todas las cosas que tú has hecho. Y Pablo era conocedor de los complots que habían contra él.
Pablo sabía que su camino no era hacia Jerusalén, sino hacia Roma. No podía volver atrás. Y Pablo utiliza la ley. Pablo utiliza la ley. A veces la gente se pregunta si es lícito para un cristiano defenderse delante de los tribunales. ¿Es lícito? Pues hay gente que piensa que no, que debemos ser espachurrados por los abusos que sean y no debemos defendernos. Pero lo que vemos aquí con Pablo es que utiliza la ley para defenderse y defender lo que es justo. Y él dice, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Él tenía muy claro que no quería salir del tribunal de César, porque sabía que en el momento en que cayera en manos de los judíos, estaba muerto. No había ninguna opción. Y además, él deja claro que ellos no pintan nada porque a ellos no les ha hecho ningún tipo de agravio. A los judíos no les ha hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Además, aquí intenta hacerlo de forma que vea, mira, Festo, tú has visto que lo que me acusan no tienen pruebas de nada. Han acusado muchas cosas. No han presentado ninguna prueba. Como vemos después, vamos a ver qué es lo que vio Festo de todo esto, pero realmente has visto que no me han presentado ninguna prueba. No hay delitos de los que deba responder. Y además le dice, mira, Festo, si yo hubiera hecho algo malo, si yo hubiera cometido algún delito, si yo hubiera hecho alguna cosa digna de muerte, yo no tengo ningún problema. Me parecería justo. Si he hecho algo mal, debo pagarlo. Yo estoy dispuesto a morir si he hecho algo digno de muerte. ¿De verdad? Si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Si todo esto que están contando es mentira, tú no puedes entregarme a los judíos, aunque te quieras llevar muy bien con ellos. Tú no puedes entregarme. Y remata diciendo, a César apelo. Y esto era parte del derecho romano. Pablo, como ciudadano romano que era, tenía derecho a apelar al propio César para que fuera llevado ante él su caso y fuera estudiado y condenado o absuelto o lo que fuera menester. Pero sí, ese era un derecho. Había ciertas garantías en el derecho romano. De hecho, el derecho romano en gran parte es base de las leyes de hoy en día de los países civilizados. Y ahí había esa posibilidad de apelar al emperador. Y eso le ponía directamente rumbo a Roma, sí o sí. Porque Festo habla con el consejo, se reúne con el consejo y dice, bueno, pues ha apelado, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna posibilidad de llevarle con los judíos? No, ninguna. ¿Su derecho es ciudadano romano? Sí. Pues ya está. Entonces le dice, a César has apelado, a César irás. Ahora tú te lo has buscado, Pablo. ¿Tú quieres ir a Roma? Pues vas a ir a Roma. Te van a juzgar. No sabemos muy bien qué opinión exactamente tenía Festo de Pablo, pero vamos a ver ahora, cuando se presenta a Agripa, algunos detalles que él ha percibido durante todo este proceso. Pero aquí concluye la primera parte de esta predicación. Tenemos a Pablo, que ha vuelto a ser juzgado, ahora ante un gobernador más justo, alguien que no espera un soborno, alguien que no tiene ni idea de las costumbres de los judíos, alguien que ha sido abrumado por los judíos, que ha visto todo lo que ha ocurrido y que al final Pablo ha tenido que recurrir a apelar a César para garantizar su seguridad y la posibilidad de llegar a Roma, que era su objetivo. Y a Pablo no le importaban las cadenas. A mí me parece algo admirable, porque cualquiera de nosotros, yo mismo, yo estaría pensando primero en liberarme y luego ya iré a Roma y lo que Dios me mande y lo que haga falta. Pero él se las apaña para ir a Roma, como sea, con cadenas, encerrado, lo que haga falta. No importa.
Lo que importa es cumplir el propósito de Dios. Y mi bienestar no importa. Como siempre, tenemos aquí a Pablo como alguien a quien tenemos que admirar realmente, como un hermano nuestro, digno de admiración y digno de seguir su ejemplo. Pero Pablo era una persona que estaba dispuesta a todo. Fijaos, en este contexto de lo que está pasándole a Pablo, vamos a leer un momento en Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. Filipenses 4, 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quien habla de hambre y de abundancia, habla de libertad y de cárcel. Pablo estaba dispuesto a todo y todo lo podía soportar porque estaba sostenido con el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no quiere decir que podemos hacer lo que nos da la gana y somos súper guays. Está hablando de sufrimiento precisamente. Está hablando de soportar las penurias. Y Pablo podía soportar estas penurias porque estaba soportado, aguantado, sostenido por Cristo. Cristo era el que le daba el aguante. Cristo era el que le sostenía. Y tenéis que imaginaros que en medio de todo este sufrimiento, la cárcel, la falta de libertad, el ver cómo la gente quiere matarte y demás, ver todo el peligro ahí, tan cerca, esto hacía a Pablo estar muy, muy agarrado a Cristo, muy, muy sujeto, muy, muy cercano. Y nosotros tenemos que ser como Él. Nosotros tenemos que ser como Pablo. Cuando estamos en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la prueba, en medio de la angustia, tenemos que agarrarnos con más fuerza a Cristo. No desesperarnos, no derrumbarnos, sino vivir ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para triunfar, humanamente hablando, sino para aguantar en el sufrimiento. Y nosotros decimos, bueno, es que yo esto no lo aguantaría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor puede sostenernos aún en las peores circunstancias. Por supuesto, Pablo no creo que estuviera como la persona más feliz del mundo en este momento, pero ahí estaba sujeto a Cristo, sin moverse ni un milímetro. Y sabía lo que tenía que hacer e iba rumbo a Roma, ya por fin. Después de 2 años se había dado la circunstancia. Dios había puesto el momento, la persona, porque no valía con Félix, tenía que venir Festo para que tuviera esta oportunidad. Y ahora sí sabía que se iba a ir a Roma. Vamos al versículo 13. Pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Y quiénes eran el rey Agripa y Berenice? Pues el rey Agripa era el hijo de Herodes Agripa I. Este sería Herodes Agripa II. ¿Vale? Y Berenice, alguno podría pensar que era su mujer, pero no, era su hermana. También ella era hija del rey Agripa I. Y ambos vienen a Cesarea para saludar a Festo. ¿Y por qué? Pues en primer lugar, porque Agripa había recibido no el reino de su padre, porque cuando recibió el reino era muy joven, era un joven de 16, 17 años, cuando empezó a gobernar, y el emperador romano pensó que lo suyo, lo mejor era que tuviera un reino más pequeño, para empezar, que no le fuera dificultoso, y le dio un pequeño trozo de tierra al norte de Judea, y luego le fue añadiendo algunas tierras alrededor del mar de Galilea. Pues con ese poco poder tenía que coordinarse con el gobernador
que estaba en Judea, que estaba en Cesarea, que era Festo en este caso. Por eso iba a saludarle. Aquí acababa de venir un nuevo gobernador, tenía que ir a verle, tenían que ponerse de acuerdo sobre asuntos que tenían que tratar. Y además, Agripa tenía otra cosa más, que era muy interesante, y es que le había dado el emperador el privilegio de nombrar él al sumo sacerdote de Jerusalén. A pesar de que no gobernaba sobre Jerusalén, sí tenía el privilegio de ser quien elegía al sumo sacerdote. Así que él estaba enterado de todas las costumbres judías, de todas las costumbres religiosas de los judíos. Él era un judío. Entonces se acercan allí a ver a Festo y dice, y como estuvieron allí muchos días, es decir, no fue un solo saludo, no, hola, ¿qué tal? Y ya nos vamos, sino que se quedaron, compartieron de muchas cosas, empezaron a trabajar una cierta relación, pasaron muchos días allí y llega un momento en el que Festo dice, bueno, pues yo le voy a confesar cuál es el problema que me está reconcomiendo y que no me deja dormir tranquilo. Y le expone al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. Y Agripa diría, pues no me extraña, porque Félix, menudo era Félix. Pero entonces, bueno, cuéntame. Entonces él sigue diciendo y dice, mira, respecto a este hombre, este Pablo, cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Volvemos a ver lo que hemos visto un poquito antes, pero ahora desde el punto de vista de cómo lo ha vivido Festo. O sea, él es una persona muy extraña, porque en cuanto fui a Jerusalén, vinieron todos los sacerdotes a verme y dijeron todo tipo de acusaciones contra él. ¿Qué tipo de persona será este Pablo? Y yo les dije, vamos a ver, no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Es decir, no puedo dar a la gente así como así para que lo matéis porque tiene que haber un juicio. Esto es Roma, señores. No estamos en el salvaje oeste. Esto es tierra civilizada y por tanto tiene que haber un juicio. Así que, venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Porque estos judíos, que eran muy pesados, vinieron conmigo y dijeron, venga, vamos, hay que juzgarle rápido, que nos lo queremos llevar. Entonces, al día siguiente, él se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Y entonces, fijaos cómo él vio las acusaciones de los judíos. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Él tenía sus sospechas. Festo pensó, pues seguramente ha hecho alguna cosa malvada, pues habrá robado, habrá asesinado a alguien, habrá hecho alguna cosa. No sabemos lo que sospechaba exactamente, pero sospechaba algo que no tenía nada que ver con lo que los judíos le acusaron. No se trataba de nada de lo que él pensó, sino que, versículo 19, tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, unas cuestiones de unas cosas muy raras que hacen los judíos que yo no entiendo, que hablaban de un cierto Jesús, que ya está muerto, pero Pablo afirmaba que estaba vivo. Personas muertos que resucitan, ¿esto qué es? ¿Esto de qué estamos hablando? Agripa, o sea, este hombre es muy raro. Y entonces estaba completamente alucinado. Y de hecho me vais a permitir que me adelante un poco y le pise un poco a José Manuel. Lo siento, José Manuel. Pero en el capítulo 26 y en el versículo 24 vemos la reacción de Festo después de oír a Pablo hablar. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, a gran voz, dijo, «¡Estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco». Todo esto era una locura. Le estaba hablando en chino. O sea, ¿qué es esto de que los muertos resucitan? ¿Qué me estás contando? Este hombre está loquísimo. Y los que vienen judíos que le acusan de otras cosas están más locos todavía. O sea, yo no entiendo nada. O sea, de hecho, ha apelado a César y yo no sé ni qué decirle a César. Le voy a mandar y ¿qué le digo? Así que, mira, Agripa, me has venido que ni pintado.
tú que estás aquí, tú que conoces las costumbres de los judíos, ahora a ver si tú me puedes explicar, porque yo no me entero de nada. Él evidentemente sigue contando que dudando en cuestión semejante le pregunté si quería ir a Jerusalén para ser juzgado de esas cosas allí, y Pablo no, sino que apeló a César, así que aquí lo tengo guardado hasta que lo envíe. Entonces Agripa, que sí que conoce de todas estas cosas, dice, pues oye, pues me gustaría ver a este hombre, me gustaría oírle. Y Festo entonces sí que ya vio el cielo abierto, dijo, por fin, alguien, o sea, Agripa se quiere quedar, Agripa quiere escuchar a Pablo, a ver si Agripa me explica las cosas, porque de verdad que yo no entiendo nada. Entonces le dijo, mañana le oirás. No dijo, bueno, pues la semana que viene quedamos y... No, mañana, ya, rápido. Lo vamos a preparar, pero ya. Y además le dio tiempo suficiente para que Agripa y Berenice entraran como lo que son, el rey y su hermana. Y vinieron, como dice el versículo 23, al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. O sea que, pues imaginad, llegan ahí vestidos de gala, las trompetas sonando, que viene el rey Agripa y todos ahí de pie, muy bien, muy bien. Pues lo que le gusta muchas veces a los poderosos, ¿no? Destacar y mostrarse como poderosos que son. Vienen con mucha pompa y ahí han traído pues a lo mejor que tenían en ese momento. Pues traen a los tribunos, a los principales hombres de la ciudad y también a Pablo. Ahí, al pobrecillo que se mete ahí entre todo el barullo, de repente va a tener un juicio 5 estrellas. Porque ahora ven los VIPs y vamos a ver, van a venir a ver a Pablo. Así que, pues Festo da las últimas pinceladas diciendo, bueno, aquí estamos, todos los que estáis junto a nosotros, tenemos a este hombre, respecto del cual, de toda la multitud de los judíos, me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Este hombre, dicen los judíos, que debe morir. Pero yo no he hallado ninguna cosa digna de muerte. ¿Vosotros veis algún paralelismo en este juicio con otro juicio de alguien también muy importante, el que estaba sosteniendo a Pablo precisamente? Es lo mismo, simplemente la diferencia está en que en un lado estaban en Jerusalén, a merced de los judíos, y en otro lado, aquí estaban en Cesarea, en territorio mucho más romano. Si hubieran estado en Jerusalén, seguramente hubiera ocurrido lo mismo que pasó con Jesús, que la presión hubiera sido tan grande que al final hubieran tenido que ceder siempre y cuando Pablo hubiera llegado vivo del viaje, que ya es mucho decir. Pero aún así hubiera pasado algo muy parecido, porque a Festo le pasó lo mismo que a Pilato. Yo no veo nada digno de muerte en este hombre. ¿Qué ha hecho? ¿Ha matado a alguien? No. ¿Ha robado? No. ¿Ha violado a alguien? No. ¿Ha hecho algún delito grave? No. Unas cosas, unas costumbres de los judíos, a mí qué me importa, que es que son muy raros. Yo no sé qué ha hecho este hombre que merezca morir. Pero los otros están histéricos. Vinieron aquí, se pusieron a gritar y venga a gritar y es que tiene que morir porque ha hecho esto y ha hecho esto y ha hecho esto. Y entonces, pues, yo no veo nada digno de muerte. Pero él mismo apeló a Augusto y he determinado enviarle a él, a Augusto César. Entonces, por cierto, ¿a qué César creéis que le estaba enviando? No, Augusto son todos los Césares, son Augustos. Estaba enviándole a Nerón, ¿vale? Nerón, conocido como uno de los más pacíficos y estupendos Césares que hubo en Roma, como todos sabéis. Pero, bueno, estaba todavía en su etapa más tranquila. Todavía no se dedicaba a quemar Roma ni cosas de estas. Así que, más o menos, no era mal momento para ir a Roma. Pero ha decidido enviarle a Nerón, pero, vuelvo a decir, pero es que yo no tengo nada que escribirle, es que no sé. ¿Y qué le digo? Pues es que a este hombre le acusan de cosas muy, muy complicadas que yo no entiendo.
Pues no, evidentemente, qué vergüenza. ¿Cómo voy a escribir al César y le voy a decir eso? Entonces, lo he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Por favor, cuando tú le examines ya me cuentas y ya le escribo yo, me dices qué acusación le debo poner, porque debo ponerle algo. No voy a mandarle al César, oye, mira, un acusado. ¿De qué se le acusa? No sé. No me he enterado. No, evidentemente eso no se puede hacer. Así que no puede, me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y aquí vamos a dejar el texto bíblico preparado para lo que es la exposición de Pablo delante de Agripa, delante de todas estas personas, delante de toda la pompa. Pero Pablo va a aprovechar ese momento, como todos los momentos que Dios le pone. Porque si algo hace Pablo es testificar allí donde va. El Señor le va llevando a diferentes lugares, pero allí donde va, Él siempre da testimonio. Él aprovecha la más mínima ocasión para predicar del Señor. Y qué gran ejemplo es para nosotros en esto. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Cualquier oportunidad que se presente de defender cualquier tipo de problema que tengamos por causa de ser cristianos, debería darnos pie a predicar el Evangelio. Y a lo mejor nos va a pasar, pues como pasa con estos gobernadores, que realmente luego ni creen ni nada, pero ha dado testimonio. Y no solamente estaban los gobernadores, estaban los tribunos, estaba la gente importante de la ciudad. ¿Quién sabe si alguno de ellos creyó después de escuchar a Pablo? ¿Quién sabe hasta dónde llegó la influencia de esas palabras? Sin ir más lejos, esas palabras llegaron hasta aquí, hasta nosotros. Así que no es poco la influencia que tuvieron. Entonces, concluyendo, la paciencia. La paciencia de Pablo. Pablo tuvo a bien esperar sujeto a Cristo durante la prueba. Y no esperó poco. Esperó 2 años. Y cualquiera de nosotros diría, pues Dios se ha olvidado de mí y ya no voy a ir a Roma y esto se ha acabado y aquí me voy a quedar hasta que me pudra porque nunca me van a juzgar y si me juzgan me van a entregar a los judíos y me van a matar y se acabó. Y podíamos haber entrado en la depresión más grande del mundo. Pablo podía haber entrado en la depresión más grande del mundo, pero no lo hizo. Se agarró a Cristo, se agarró a la promesa de Cristo. Nosotros tenemos promesas de Cristo también. Nosotros estamos sostenidos por Él y debemos vivir esa realidad. Debemos vivirla porque muchas veces la sabemos y no la utilizamos. Y no echamos mano de la herramienta más poderosa que tenemos. Y preferimos hundirnos y deprimirnos y deshacernos. Y no es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Evidentemente los momentos duros. Son dolorosos. Son tristes. Pero el Señor nos puede sostener en los peores momentos. Segunda conclusión. ¿Es lícito acudir a la justicia para defendernos? Todo lo que el Señor ponga delante de nuestra mano es lícito para defendernos. Y no estoy hablando de acusar, estoy hablando de defender. El Señor nos lleva a cualquier lado y en cualquier lado tenemos que ser de testimonio. Pablo fue de testimonio en un juicio, nosotros podemos ser de testimonio en un juicio también. ¿Quién sabe si el día de mañana, a no mucho tardar, viendo cómo se desarrollan las circunstancias, predicar aquí en la iglesia lo que dice la Biblia puede ser un delito? Yo no lo veo muy lejano. El día menos pensado nos dirán que decir las cosas que están aquí es un delito de odio. Hay personas que están en la cárcel ahora mismo por esto. Y no personas poco importantes. No sé si sabéis que hay una exministra de Finlandia que se enfrenta a la cárcel por haber dicho lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1. Y se enfrenta a la cárcel, a ser condenada, porque ha dicho lo que dice la Biblia. Y nada más.
Y no era una persona poco importante, no era un cualquiera como nosotros. Había sido ministra del país. Y aún así, ahora se enfrenta a la cárcel por defender la palabra de Dios. Así ha ocurrido con otros pastores en otros lugares. Que cualquier país árabe, por supuesto, sabéis lo que ocurre. Que están completamente en peligro, expuestos a que en cualquier momento sean detenidos, torturados, y si no reconocen el Islam, morirán. Pero ellos, si son juzgados, darán testimonio. Y se hará lo que Dios quiera. A lo mejor están llevados a juicio para terminar en la cárcel. ¿Quién sabe? Para terminar ejecutados. ¿Quién sabe? O para ser liberados. Lo que el Señor quiera. Pero están dispuestos a hacerlo. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a dar testimonio de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros en cualquier circunstancia? Pues debemos hacerlo. Estamos llamados a esto. Y aunque nos encontremos con gente que diga, esta gente está hablando en chino, como le pasaba a Festo, quizá encontremos algún oído que se diga, yo entiendo más o menos de qué va. Y podamos abrir, el Señor pueda abrir el corazón de esas personas a través de lo que digamos. Pues vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos sostienes en toda circunstancia. Eres tú el que nos ayuda a pasar los momentos y los tragos más amargos. Eres tú, Señor, el que nos colma de promesas y de bendiciones. Y, Señor, queremos vivir la realidad como la vivía Pablo. Pablo no tuvo una vida fácil, en absoluto. Y, Señor, nosotros no tenemos que buscar tampoco una vida fácil, sino, Señor, la vida que tú pongas delante de nosotros y vivirla con realidad, vivirla con sinceridad, vivirla entregados a ti, Señor, dando testimonio de lo que tú has hecho allí donde nos pongas. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser fuertes como Pablo, que nos ayudes a estar sujetos a ti en todo momento, para que de verdad podamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y, Señor, gracias por tener esa misericordia con nosotros. Gracias por ser tan cercano a nosotros. Gracias porque te acercas aún más incluso cuando estamos sufriendo. Y, Señor, tú te mereces toda la alabanza por ello. Te mereces toda la gloria y toda la honra. Te mereces que entreguemos toda nuestra vida a ti. Y pedimos, Señor, que así sea. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.